¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta conversación sobre el tiempo que se antoja verdaderamente deliciosa. A nombre de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida. Como muchos de ustedes sabrán, hacia finales del siglo IV, el obispo de Hipona escribe en sus confesiones: si nadie me pregunta qué es el tiempo, lo sé. Pero si me lo preguntan y lo tengo que explicar, entonces no lo sé. Esto decía San Agustín porque para él el tiempo era fundamentalmente una experiencia del alma, es decir, una experiencia de la conciencia. Y sobre esta pregunta, ¿qué es el tiempo?, nos la hemos hecho a lo largo de los siglos los seres humanos sin encontrar la respuesta certera. Es algo que podemos medir, es algo que vivimos como experiencia. Y esta misma pregunta se la hicieron hace algunos años Dwight Lahr, matemático, y Beatriz Pastor, crítica literaria, en el contexto de la Universidad de Dartmouth, en Dartmouth College. Y generaron un seminario en torno al tiempo para convertirlo en un diálogo entre las ciencias, particularmente las matemáticas, y las humanidades, particularmente la literatura y la filosofía. Producto de ese diálogo se generó el libro que hoy tenemos el enorme placer de presentar y que hemos tenido la oportunidad de editar como Cátedra Alfonso Reyes, junto con la editorial Porrúa y la Escuela de Humanidades y Educación. Tras las huellas del tiempo, escrito por Dwight Lahr y Beatriz Pastor. Agradecemos profundamente a Javier Ordóñez que haya aceptado la invitación para tener esta conversación con la autora, con Beatriz Pastor, y agradezco también a Dora Elvira García, decana de investigación de la Escuela de Humanidades y Educación, porque ha sido el artífice que ha permitido que este libro se concrete y que hoy podamos tenerlo en la mano y tenerlo también disponible en línea. También mando un saludo y una felicitación a su editora, Perla Cano, que hizo un trabajo muy acucioso. Dora Elvira, pues para comenzar este diálogo, con mucho gusto te cedo la palabra. Muchas gracias, Ana Laura. Muy buenas tardes a todos y a todas ustedes. Para mí es un honor moderar esta mesa de presentación, conversatorio, a modo de conversatorio, de un libro que despliega una enorme riqueza temática y de autores a través de un fino y lúcido tejido en el que se muestran varios ejercicios reflexivos sobre el tiempo. Ejercicios a modo de calas, como señala unas autoras, en que cada trozo de escritura se guarda un profundo contenido a modo de ícono o como la figura retórica de la sinécdoque y que condensa la riqueza de un todo constituido por el tiempo. Este delicioso libro fue escrito por Beatriz Pastor y Dwight Lahr y se titula Tras las huellas del tiempo, 9 calas, y fue publicado por la editorial Porrúa en este año con el sello de la Cátedra Alfonso Reyes y forma parte de la colección de publicaciones de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en su número 9. Este libro, Tras las huellas del tiempo, 9 calas, entrelaza reflexiones sobre el tiempo desde dos ámbitos, el de las matemáticas y la ciencia por un lado, y el de las humanidades, la literatura, la filosofía, el arte, el baile, como es el tango, ¿no? El arte con sus sesgos claros y sus elementos y la psicología por el otro. Ambas consideraciones disciplinares se tejen de manera lúcida y con una enorme profundidad reflexiva, como podremos apreciar en las conversaciones que me seguirán en la palabra. Así, doy la voz a quienes conversarán sobre este libro, al doctor Javier Ordóñez en un primer momento y después a la doctora Beatriz Pastor, su autora. Leeré una breve semblanza de cada uno de ellos para luego cederles la palabra. Voy a leer la semblanza de Javier Ordóñez, quien será el primero que tenga la palabra para este conversatorio.
El doctor Javier Ordóñez es catedrático emérito de Historia de la Ciencia y de Lógica y Filosofía en la Ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid, donde fue director del Departamento de Lógica y vicerrector de investigación. Es miembro del equipo de investigación Science Flows de la Universidad de Valencia. Ha sido profesor invitado en diversas instituciones internacionales, entre ellas la Universidad de Nueva York, la Universidad de Quilmes en Argentina, el Max Planck Institute de Berlín, la UNAM y el Tecnológico de Monterrey, entre otras. Ha trabajado fundamentalmente en los campos de la filosofía e historia de la ciencia y la tecnología. Entre sus obras encontramos Historia de la Ciencia, Ciencia, Tecnología e Historia, Relaciones y Diferencias, después de Newton, Ciencia y Sociedad durante la Primera Revolución, Teorías del Universo, de los pitagóricos a Galileo, su libro Ciencia, Tecnología e Historia, Relaciones y Diferencias fue publicado por la Cátedra Alfonso Reyes, de la cual fue consejero fundador. Adelante, Javier, tienes la palabra. Buenas tardes, noches. Tardes para ustedes o noches para mí. Una noche poco profunda todavía, porque aquí en Madrid estamos a punto de entrar en el toque de queda, con lo cual pues ni siquiera podría hablar por teléfono. Bueno, en este caso sí, porque hablo con un país que no lo tiene. Bueno, fuera de bromas, muchísimas gracias por la invitación, Ana Laura. Para mí es un placer regresar al Tecnológico de Monterrey y, por supuesto, poder participar en un acontecimiento tan relevante como este, que me ha permitido conocer muy bien un libro publicado por dos autores, Beatriz Pastor y Dwight Light, que, bueno, pues yo desconocía hasta que me lo mandaron. En realidad es una primicia porque yo creo que tengo uno de los primeros ejemplares que salió de las prensas, pero además tuvieron la deferencia de enviarme unas pruebas digitalizadas, lo cual me ha permitido hacer muchas lecturas diversas y muchos cruces de información del libro. Agradezco enormemente la deferencia por parte de la cátedra de invitarme y he leído un libro que es verdaderamente singular. En realidad, eso podría decirse de cualquier libro, todos los libros enseñan algo, pero este enseña mucho, este enseña de una forma desbordante y uno cuando lo lee se queda sorprendido de que puedan caber tantos temas en torno a uno que es el organizador de todo, ¿no? Que es el tema del tiempo. Esta frase a la que aludía Ana Laura al principio de la presentación, esta frase de Agustín, de San Agustín, de Hipona, pues es una frase verdaderamente reguladora, porque muchas veces hay cosas que nosotros sabemos y no sabemos explicarlas, pero tenemos la sensación de que las sabemos. Y tenemos la sensación de que las sabemos porque las vivimos, no porque las sepamos. Por ejemplo, uno no podría explicar en qué consiste el proceso de una digestión, cuando uno, o del sueño, y sin embargo uno tiene sueño y tiene sueños y tiene digestiones, y además uno tiene afectos hacia la familia o hacia otras personas, tampoco puede explicarlos, ¿no? El tiempo está dentro de ese tipo de características. Me ha resultado enormemente provocado el libro. Quizá por mi propia formación, por el tipo de temas que trabajé cuando yo era joven, del, no sé, background que tuve que adquirir para realizar mi tesis doctoral, de mi buena relación con Ilya Prigozhin, porque fue una de las personas a las que acudí para que me aconsejara sobre mi tesis, que era bastante caótica. Después acabó tratando sobre el caos, como es normal, ¿no?, en este tipo de cuestiones. Entonces encontré un hombre extraordinariamente amable, que a pesar de ocupar un puesto muy prominente tanto en la Universidad de Bruselas como en
la Universidad de Austin, era capaz de hablar con un estudiante desarrapado que venía de Pamplona, ¿no? En realidad venía de Barcelona, que era el sitio donde yo estaba estudiando físicas. Y entonces me encuentro que en la primera página del libro hay una cita de una de las personas que yo más admiro en la física contemporánea, que es Ilya Prigogine. Y además lo admiro porque fue capaz de superar el trauma de no obtener el premio Nobel de Física, sino el de Química, lo cual siempre que le dejó un poco desconcertado. Desde ese punto de vista, es un libro en el que encontré una relación biográfica conmigo. El tema del tiempo. El tema del tiempo está relacionado con el tema de la entropía, está relacionado con el tema del eterno retorno, de los debates de finales del siglo XIX. Y entonces con ese background entré en la lectura de este libro que por supuesto ha superado todas las expectativas que yo tenía. En primer lugar porque en el prólogo Beatriz Pastor, que revela tener un sentido del humor muy fino, habla de melones. Y los capítulos no los llama capítulos, sino los llama calas, porque en realidad en España, como ella explica muy bien en su prólogo, cuando uno va a comprar un melón, el acto definitivo es que el vendedor le saque un trocito de melón para saber si este melón está bueno o no está bueno. Guiado por eso, ha hecho 9 calas. Claro, esto desarma al lector, porque el lector, cuando es un lector académico, siempre va a buscar lo que no está. Se pone en el modo de jurado de una tesis doctoral, ¿no? Cuando a una persona le entregan una tesis doctoral y es jurado, uno mira y dice, 400 páginas, a ver lo que no está, que debe estar, ¿no? Y entonces el pobre doctorando se defiende diciendo que él lo que ha hecho ha sido una tesis doctoral de tal y cual y no la tesis doctoral que hubiera hecho el director, el jurado, que tampoco la habría hecho, pero bueno, de todas formas él siempre tiene esa ilusión. Bueno, pues en ese momento, en el momento en que uno se encuentra que no hay capítulos sino calas, que hay una aceptación de decir, mire usted, esto es contingente, esto es provisional, usted verá. A lo mejor resulta que la cala de este melón le gusta, pero lo abre completamente y no le gusta totalmente, porque es un dulzor que le empalaga, ¿no? Entonces, bueno, esto ya realmente es una metodología de escritura y una capacidad, digamos, de echar la contingencia en el lector de tal calibre que a mí por lo menos me ha ganado. Me ha ganado la lectura, porque en cada una de las calas mezcla muchos autores, muchas perspectivas, de tal forma que no se agota en la cala todo lo que va a decir acerca de los autores que teóricamente va a tratar. ¿Por qué? Pues porque hay 2 básicas ideas fundamentales que recorren todo el libro. La primera es la experiencia subjetiva del tiempo. Es decir, el tiempo es algo que está en nuestra alma, como diría San Agustín, es nuestro interior, pero que lo ha dicho muchísimas personas, desde San Agustín a Bergson, ¿no? Es decir, en el Pensée durée, que es realmente uno de los textos fundamentales de este tipo de análisis del tiempo subjetivo. Y ese tiempo subjetivo está en la literatura, está en el arte, está en muchísimas manifestaciones artísticas, está en la mitología, es decir, desborda. Y al lado de eso está una especie de impenitente tendencia a medir el tiempo, a convertir el tiempo en algo cuantitativo, porque necesitamos la cuantificación. A mí me surgió nada más leer esta dualidad que aparece en las primeras páginas, porque la autora, bueno, los autores en este caso, digo la autora porque está presente, pero se lo puede decir la autora al otro autor, ¿verdad? Este tipo de cosas. La autora lo deja claro, no se esconde los ases en la manga. Dice que va a hablar de eso y habla de eso durante 200 y pico páginas, más todos los anexos que vienen después, e incluso los QR que aparecen en el libro para recoger algunas imágenes. Bueno, pues lo dice desde el primer momento. Esto es como, van a morir de esto, o sea, no se preocupen.
les voy a enfrentar a ustedes entre una dualidad dolorosa, que es su propia contingencia, y la necesidad que tienen ustedes de creer que el mundo es algo eterno y que ustedes tienen algo de eternidad del mundo, que está medido por los números. Pero pues en este sentido me saltó una mención a una cita muy famosa de Herder, que dice que los dos mayores tiranos del mundo son la casualidad y el tiempo. Herder era amigo de este tipo de frases grandilocuentes, ¿verdad? Probablemente no hubiera leído con paciencia el libro de Beatriz. Herder era bastante peculiar en su manera de ser, ¿no? Porque lo que hace Beatriz es construir un relato muy poliédrico donde aparecen todos los temas relacionados con el tiempo de dos formas, o bien desarrollados, porque a ella le apetece desarrollarlos, que es un acto, digamos, de afirmación, o bien incoados. Están ahí, usted piénselo, ¿no? Puede haber un trozo de soneto, puede haber una alusión, una anécdota, que además incluso la presenta como anécdota, es decir, esto puede ser o no ser cierto, como cuando habla de Galileo y de cómo a él se le ocurrió relacionar el péndulo y el corazón, ¿no? Es decir, o sea, cómo pudo medir el tiempo de oscilación de un péndulo, ¿no? Dice, esto es una anécdota, esto puede ser cierto o no, pero da igual porque el relato nos pone ante esa disyuntiva. Bueno, pues habla de eso y en ese sentido me ha recordado todo el libro, ese soneto, ese bellísimo soneto de Quevedo, del que solamente les voy a leer en la primera cuarteta, ¿no? Dice, retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Bueno, salvo Jimena Canales, yo creo que todos los demás individuos que aparecen en la galería de Beatriz son autores que pueden estar muertos hace cientos de años, hace miles de años, pero da igual. ¿Quién dice que no está vivo San Agustín? ¿Quién dice que no está vivo Aristóteles? Ya me gustaría, dentro de 2000 años, que me citaran a mí como citan a Aristóteles. Es decir, la eternidad está constituida por esa especie de capacidad de seducción que tienen las ideas de estos individuos. Bueno, pues aparecen autores, aparecen temas, aparecen calendarios, aparecen modas de medir el tiempo, aparecen personajes diversos, desde el bueno de Julio César, que el pobre hombre, pues, de calendario sabía poco, y Sosígenes, que es el individuo que le resolvió el problema. Después, ahí Beatriz es ingrata, perdón, no es tesis doctoral. Cuando sacas a Gregorio, que hace el calendario gregoriano, no sacas a Clavius, que es el matemático que le permitió hacer la corrección del calendario. Por lo menos no lo he encontrado, porque claro, como es una selva, es un paseo por la selva, el itinerario pues a lo mejor está, pero a mí se ha escondido detrás de un árbol y ya no lo he visto, ¿no? Pero aparece todo, aparece Shakespeare con toda la seducción que tiene sus sonetos y sus poemas y sus apreciaciones. Aparece hasta Eibot, la Planilandia, aparece Borges, aparece Freud, aparece... O sea, realmente es una galería tan absolutamente exhaustiva que yo lo único que puedo decir, y no gano nada vendiendo el libro, es que merece ser leído. Y merece ser leído porque en las 9 calas van a encontrar muchísimas características que les va a llamar la atención. Por ejemplo, hay una alusión a un artesano que a mí me parece uno de los seres más importantes de toda la historia de la tecnología, que se llama Gerbert d'Aurillac, que lo cita incidentalmente Beatriz, de una forma bastante curiosa, porque dice, bueno,
el reloj mecánico es muy importante. El reloj mecánico es fundamental para entender la noción matemática de tiempo y para encontrar las subdivisiones. Y dice, bueno, no sabemos quién lo fabricó por primera vez y además, bueno, ella es súper fina, ¿no? En ese sentido, no da nunca afirmaciones rotundas que dan las personas que creen que la historia se puede ver desde una especie de televisor, ¿no? Dice, bueno, es posible que Aurillac había hecho este tipo de cuestión de un primer reloj mecánico con la finalidad fundamental de, y eso es algo muy trabajado, de determinar las horas de las oraciones. Es decir, para que los monjes oraran en el momento adecuado, es decir, que la tercia fuera tercia, la sexta fuera sexta, la nona fuera nona, en fin, que realmente necesitaban un procedimiento mecánico y inventaron un mecanismo que tenía una campana, que tocaba la campana. Bueno, pues en ese momento se produce uno de las fundaciones de la tecnología europea, que es la invención de un elemento que va a organizar todo el conocimiento posterior del tiempo, que es la invención del escape. Es decir, ese mecanismo que me permite administrar la energía. Todavía no hablaban de energía. Y entonces, ese escape es fundamental porque lo encontramos, nos lo presenta Beatriz después con Galileo. ¿Qué es el péndulo? Pues un escape para conseguir que la energía se gaste, la energía de la pesa se gaste de una manera administrada. Después aparece Newton, el gran Newton. Newton, que es como el dios de la ciencia, ¿no? Aparecen en los universos como mecanismos, pero a la vez toda la crítica pascaliana, toda la crítica existencialista del tiempo, que aparece a la vez que ello, ¿no? Aparecen personajes que mueren en el propio libro, relata su muerte, la muerte de Condorcet, ¿no? Que escribe sobre el tiempo mientras está muriendo, ¿no? Escondido en París, ¿verdad? Perseguido por los jacobinos. Es decir, es verdaderamente de una brillantez y de un carácter polifónico tan desmesurado que lo único que les puedo decir es que gana la lectura. Gana la lectura e incluso uno puede hacerla por partes, puede hacerlo por calas, hasta llegar a la última. Que no hay que llegar exhausto a la última, porque no es de estos libros que el final es, bueno, ya han visto ustedes suficiente, yo aquí en la última cala les hago una especie de labor de aliño y ya basta. No, la cala más importante es la última. Es decir, hay que llegar con fuerzas, porque es una cala completamente esencial para entender el mundo contemporáneo, para entender los debates entre Einstein y Bergson, los debates acerca de la cuarta dimensión. Es decir, es una cala que, por decirlo así, vale todas las calas. Todas las calas están recogidas en esta cala. Y por si fuera poco, la última cala de la última cala es Macondo. Y nos pone sobre 100 años de soledad. Uno puede decir, bueno, pues va a acabar con lo bueno, con lo que da seguridad, con lo que da certeza, que es la ciencia. Pues no, va a acabar metiéndonos en un mundo de fantasía. Quien quería certeza ya le había advertido con la primera cita de Prigogine que la certeza no se puede buscar, porque la cita que ella pone está extraída de un libro que se llama El fin de la certeza, la certidumbre. Entonces, desde ese punto de vista, hay una especie de cohesión perfecta en todo el texto que hace que el lector pueda gozar. Yo sugeriría a Dora Elvira que pusiera una especie de sobrecubierta, que eso yo lo sugiero muchas veces a los editores. Yo incluso cuando fui editor de mi universidad intenté hacerlo, pero no me dejó el consejo de edición, que es una banda que diga, este libro leído gana mucho. Muchas gracias. Bueno, pues ahora yo ya estoy dispuesto, creo que me he pasado de tiempo, pero perdonad.
Muchas gracias, Javier. Bueno, ahora vamos a darle la voz a Beatriz Pastor, quien es hispanista y profesora de literatura comparada en Dartmouth College, consejera de la Cátedra Alfonso Reyes. Su trabajo de investigación se especializa en literatura contemporánea de América Latina y literatura de la conquista. Ella es autora de numerosos libros de discursos narrativos de la conquista, mitificación y emergencia, ganador del Premio Casa de las Américas en 1983 y del Jardín del Peregrino, ensayo sobre el pensamiento utópico latinoamericano 1492-1695. Cuenta con una amplia trayectoria académica que ha desarrollado en las universidades de Minnesota y Dartmouth. Ha sido profesora invitada en Stanford y en la Universidad Autónoma de Madrid. Su libro más reciente, que es Tras las huellas del tiempo, ha sido publicado por esta editorial Porrúa, la Escuela de Humanidades y la Cátedra Alfonso Reyes. Muchas gracias, Beatriz. Te damos la palabra. Quiero agradecer a todos los presentes el estar aquí, quiero agradecer a la cátedra, quiero agradecer a Porrúa, quiero agradecer especialmente a Perla Cano, que hizo un trabajo de edición de una paciencia y una calidad infinitas, y que gracias a ella y a Dora Elvira pues está hoy hecho un libro, y un libro que podemos comentar. Quiero señalar desde el principio que en este momento yo creo que Javier Ordóñez sabe mucho más sobre mi libro que yo. Lo he escuchado con muchísimo interés, te agradezco muchísimo la generosa evaluación y discusión del libro. Y claro, este es un libro, bueno, de entrada yo tengo que aclarar una cosa, es que yo no soy una experta en nada. Entonces, el tiempo no es un tema que yo hubiera trabajado, ni siquiera tenía un interés así particular en el tiempo, no me obsesionaba, pues claro, en algunos trabajos me había referido al tiempo, pero no era una de mis preocupaciones centrales. Fue casi por pura casualidad, como diría Javier, que acabé escribiendo sobre el tiempo. Y de hecho, en el origen de este libro hay una anécdota personal, y es que yo estaba casada con un matemático. Entonces me casé con un matemático, viví con un matemático muchísimos años, y en uno de esos años, pues en una de las muchas discusiones que teníamos, que no fue la única, pues yo conseguí que leyera 100 años de soledad. Y bueno, por supuesto no nos podíamos poner de acuerdo, y tuvimos una discusión en un momento particular sobre el capítulo de la novela en el que José Arcadio Buendía se vuelve loco, y se vuelve loco precisamente en torno al tiempo. Y el desacuerdo entre la manera en que veíamos ese episodio era tan radical que yo dije, no, es que esto no es un desacuerdo sobre la novela, estos son dos maneras distintas de ver el mundo. Y en ese momento se lo dije, le dije a Dwight, oye Dwight, ¿por qué no trabajamos sobre el tiempo? Pero el tiempo en el proyecto inicial y en realidad no era el objetivo directo, el tiempo concebido como un punto de encuentro para comparar y contrastar dos vías de acercamiento al conocimiento que me parecían muy diferentes y que son muy diferentes. Entonces, ese fue el origen de la indagación que está detrás del tiempo. Y luego ya, pues ya una vez entré en la cuestión del tiempo, una cosa como que era imposible parar. Y bueno, yo me alegro de que no haya salido la palabra caótica en ningún momento, a pesar de que Javier ha trabajado sobre el caos, porque de la multiplicidad al caos a veces el trayecto es muy corto. Entonces, para mí fue un trabajo enormemente enriquecedor, y claro, fue un trabajo que no se cerraba con respuestas. La certeza no podía ser parte de este trabajo porque es una certeza que yo no tengo. Es decir, para mí un libro no es una manera de contestar algo, es una manera de preguntar algo. Entonces, este es uno de los libros que me han obligado a preguntarme más cosas sobre más cosas diferentes. Y en ese sentido es que para mí fue una experiencia enormemente enriquecedora. Y espero que lo sea para los lectores, espero que efectivamente, no sé si pondrán la banda en la sobrecubierta o no, pero espero que sí, que lo lean y que gane habiéndolo leído. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Bueno, podemos desde aquí iniciar algunas reflexiones en el conversatorio, ¿no? En realidad la propuesta que se hace en el libro es realmente, a mí me parece muy innovadora, buscar articular, ¿no?
desde la categoría del tiempo estas dos esferas de conocimiento, ¿no? Por un lado, lo que sería el ámbito externo, ¿no? Y otra aquella que se da en la misma experiencia humana. En el ámbito externo de la experiencia humana hay otra, ¿no? El tiempo, pues, interior, ¿no? El tiempo exterior que medimos, ¿no? Y los ejemplos son vastísimos, ¿no? El movimiento de los astros, el de Einstein, el de Newton, ¿no? Y el otro, el tiempo interno al que se ha hecho alusión ya en varias ocasiones aquí en esta conversación, el de San Agustín, ¿no? Es el tiempo que vivimos, el tiempo que interiorizamos, el que muestra, el que nuestra conciencia ordena, archiva, ¿no? Anticipa, el de las humanidades, el de las artes, ¿no? El de la experiencia, el de la conciencia. Desde aquí podríamos decir que este concepto del tiempo, digamos, es el que condensa en el ser humano, se condensa en el ser humano y lo convierte como el eje en donde se articulan ambos espacios disciplinares que hoy día parecen tan alejados. No, yo utilicé la palabra punto de encuentro porque es así como veíamos, pensando en un lugar en el que pudiéramos echar el ancla para realmente contemplar ese panorama. Dos panoramas tan diferentes de acercamiento al conocimiento del mundo y del universo en que vivimos. El tiempo parecía una buena elección. O sea, Wittgenstein que escoger un lenguaje es escoger una manera de ver el mundo. Lo mismo se puede decir del tiempo. Y de hecho es una de las cosas que se ven en el libro, hasta qué punto el elegir o el aceptar un modelo de tiempo es aceptar una manera de ver el mundo. Y eso se ve, yo creo que de manera particularmente clara en el capítulo sobre Newton y sobre Shakespeare, porque claro, Newton es tan categórico cuando habla del tiempo, el tiempo puro matemático, y luego dice, bueno, y luego está el tiempo vulgar, pero eso ya es otra cosa, es el que utiliza el vulgo para... Y claro, la pregunta hoy es el decir, bueno, entendemos muy bien el tiempo de Newton, pero ese tiempo vulgar, ¿de qué estaba hecho? ¿Y hasta qué punto era tan diferente? Porque hay varias preguntas. ¿De qué estaba hecho el tiempo? ¿Hasta qué punto era diferente del tiempo que proponía Newton? Y luego, ¿qué es lo que se veía desde ese tiempo? O sea, ¿a qué ámbitos del conocimiento y de la experiencia nos daba acceso ese tiempo del vulgo? Y claro, el contraste entre Shakespeare y Newton es inevitable, porque Shakespeare, que estaba totalmente obsesionado con el tiempo, él sí lo estaba, es el que explora de una manera extraordinariamente rica lo que es ese tiempo. Y el concepto de tiempo que tiene es prácticamente idéntico al que tiene Newton, pero es el tiempo a través de la experiencia, a través de la historia, a través de la memoria. Así es. ¿Quisieras decir algo, Javier, en relación con esto? Sí, a mí me produce una enorme satisfacción escuchar esta analogía entre Shakespeare y Newton, y refuerzo la palabra sobre el acento de la analogía. Aunque viven viven yo creo que con un siglo de diferencia, o sea, porque cuando Shakespeare muere todavía Newton tardará en nacer pues casi 30 o 40 años, comparten un espacio cultural que va a prolongarse, y eso es importante. Pero además hay un pequeño asunto que se puede sacar aquí a colación, y es que Newton nos engañó vilmente, a todos, o sea, no solamente a mí y a Beatriz y a Dora, sino a sus contemporáneos, haciéndoles creer que no le interesaba nada más que el tiempo ese matemático, y que Newton era un individuo que solamente le interesaba la armonía de los planetas y cosas de este estilo. Porque Newton tenía una vida secreta. Esa vida secreta que se ha revelado, se vieron los papeles que había rescatado Lord Kelvin para, poder publicar cosas, se cuenta que Newton estaba enormemente preocupado por cuestiones que no eran sencillamente el cálculo diferencial y el movimiento de los planetas. Y
había preguntas teológicas, era un individuo que le preguntaba la naturaleza de Cristo y sobre todo no solamente proyectaba sobre el tiempo esa capacidad de convertir el mundo en un reloj, porque él había sido cartesiano y después dejó de serlo, sino que además consideraba que la numerología también acercaba a la lectura de la Biblia. Y entonces enlazaba con lo que podría ser en el texto de Beatriz la segunda cala. No es solamente la confrontación de lo vulgar. O sea, es decir, Newton tenía una vida secreta, una vida intelectual, no me refiero a una vida personal, O sea, no piense nadie que me escucha que aquí vamos a sacar los trapos sucios de Newton de carácter personal. Esos no interesan a nadie y menos ahora. Pero sí esa especie de preocupaciones. ¿Qué es lo que le preocupaba a Newton? También ese tiempo vulgar. Ese tiempo vulgar que aparece en Shakespeare. ¿Por qué? Porque en la época de Newton existía una expresión que era brutal, que era el tiempo verdadero, le temps vrai. Lo decían en francés hasta los ingleses, ¿no? Porque la preeminencia francesa estaba en la ciencia en aquella época. ¿Qué es el tiempo verdadero? El tiempo de los astros. Y después está el tiempo que uno tiene que imitar, que es el movimiento de los relojes famosos, ¿no? Los relojes que también describe Beatriz cuando habla de los relojes astronómicos y ese tipo de cuestiones. Los pobres seres humanos contingentes construyen artificios para imitar al mundo de las esferas. Pero además de ese nivel que es el que Newton probablemente estaba describiendo, él cuando se retiraba a su vida privada, probablemente temiendo, ¿verdad?, que ser monofisita no era una cosa muy bien vista en la sociedad anglicana de la época, pues le preocupaba otro tipo de tiempo y tenía que estudiar numerología, entre otras cosas porque tenía que hacer interpretaciones teológicas incluso de su propia vida. Y entonces ahí la angustia comenzaba a salir. Uno puede imaginarse difícilmente que Newton tuviera angustia, ¿no? Pero debió tener alguna, porque por lo menos tuvo miedo. Miedo a decir lo que pensaba. E incluso estimulaba a sus amigos para que confesaran su pertenencia a digamos, sectas paleocristianas, ¿no? Para ver qué pasaba y comprobaba que les echaban de sus cátedras y a él no le gustaba en absoluto que le castigaran, ¿no? Porque él era un hombre, en fin, que tenía un alto sentido de sí mismo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ese diálogo que estableces el diálogo tuyo, ¿verdad?, con Newton y con Shakespeare, es fascinante para mí, sobre todo conociendo el background de lo que Newton no nos contó, no solamente el background de lo que Newton nos contó. Eso como primera cuestión. Y como segunda cuestión también me gustaría decir algo que me resulta fascinante. Tú citas en algún momento, Beatriz, el libro de Snow, esto de las dos culturas y este tipo de cosas. Todo el mundo habla de ciencias y humanidades, todo el mundo habla de las dos vías, todo el mundo habla de cómo podemos encontrar pasarelas entre ciencias y humanidades. Hay una pasarela elemental, y es que las ciencias son tan humanas como las humanidades. Es decir, las hacen seres humanos, que tienen las emociones de los seres humanos. No hay un mundo platónico fuera de nuestro mundo que vayan describiendo los científicos. Que los científicos construyan un conocimiento que tiene durante un tiempo una seguridad superior a cualquier otro tipo de conocimiento. Y digo durante un tiempo, porque si uno ve en la historia de la ciencia, lo que revela es que las cosas se van sabiendo cada vez mejor, en esta idea un poco popperiana del acercamiento a la realidad. No quiere decir en absoluto que no sean humanas, que no haya opciones, que no haya recorridos propios. Eso como primera medida. Y como segunda medida, porque si uno las separa, si uno dice aquí están las ciencias y aquí están las humanidades, difícilmente encuentra puntos de encuentro. O sea, describe la realidad como dual. ¿Qué ventaja tiene el tema que ha elegido Beatriz? Que es un ejemplo maravilloso de conexión entre los dos. Pero no es un ejemplo metodológicamente interesante. Es decir, no es decir,
bien, ha encontrado el nudo gordiano, ¿eh? Y entonces ahí podemos cortarlo de una manera o de otra. No, es una ejemplificación de lo que hay en el background de todo nuestro conocimiento y es una profunda unión entre lo que es el desarrollo científico y lo que es la actitud humanística, porque las humanidades no se desarrollan, las universidades se viven en cada época y van aumentando nuestra cultura y van metiéndose en nuestra manera de ser. Y bueno, pues es la razón por la que seguimos leyendo la Ilíada y es la misma razón por la que seguimos escuchando los madrigales del siglo XVI. Nadie dice eso de es una música muy antigua, sí, es una música muy antigua, pero es muy agradable. Y verdaderamente, cuando una persona considera que el elenco de conocimientos del pasado es un elenco de conocimientos interesante, no solamente se refiere a las matemáticas, también se refiere al arte, a la música. Nadie piensa en destruir la Venus de Milo sencillamente porque es antigua. Desde ese punto de vista, el tiempo es no un caso particular, sino es un caso ejemplar, que es distinto a particular. Es ejemplar de esa especie de gran conexión que existe subyacente entre las actividades de las ciencias y las actividades de las humanidades. Y yo pertenezco a un grupo de trabajo que estudia la teoría de las emociones en relación con este tipo de mundo, pero de las ciencias, no de las humanidades. Porque uno puede decir, las ciencias son como representamos a Newton, seres secos y sin ningún tipo de emoción. Y las humanidades vienen, pues, el placer de la estética, ¿no? Pero, ojo, es que la matemática tiene estética, ¿eh? Y los matemáticos hablan de teoremas bellos, ¿eh? Y no me refiero a los matemáticos de la época de Kepler o de la época de los pitagóricos, me refiero a los matemáticos contemporáneos que dicen, han encontrado una prueba del teorema de Fermat, pero no es suficientemente bella. O sea, hay que seguir porque tiene que ser bella. Y lo que significa bella para un matemático, eso ya nos lo tendrá que explicar con mucho cuidado. Pero ellos lo dicen, porque la aístesis es lo estético, la aístesis es el conocimiento sensible, es lo que está cerca de nuestros sentidos. Esto Aristóteles decía, aístesis gnosistis, el conocimiento sensible es conocimiento. Y los matemáticos, que parece que son abstractos, utilizan una palabra estética, es decir, sensible, para hablar de la belleza. Y eso queda de manifiesto cuando yo he leído el libro de Beatriz. Probablemente Beatriz ya lo ha olvidado ya, pero lo ha escrito. Ella es la responsable. Y finalmente, antes de que... Beatriz ha hecho una alusión a una persona a la que yo también quiero felicitar, que es a Perla, a la que conozco desde hace mucho tiempo, décadas. Y ahora entiendo por qué está tan bien editado. Sencillamente ahora lo entiendo, porque me llamó la atención lo bien editado que está. O sea que transmito mi felicidad a esta persona a la que yo aprecio muchísimo. Y bueno, yo simplemente lo he dicho porque me ha provocado Dora, si no puedo estar calladito. Gracias, Javier. Ana Laura, adelante. Bueno, no sé si Beatriz quiere decir algo en torno a las matemáticas y la belleza, ¿no? No sé si tengas algún comentario en torno a esto. Yo tenía una pregunta un poco más burda. Y esto me parece muy sutil. ¿Sí, Beatriz? Y si tendrías algún comentario en torno a esto de la belleza de las matemáticas y la belleza, habiendo vivido con un matemático. Tu micro está cerrado. El comentario que tengo es que es absolutamente cierto. Es decir, la estética es un criterio muy importante en las matemáticas. Se habla de la belleza de una fórmula, se habla de la belleza de un teorema, sin ninguna duda. Y además es una belleza real. Claro. Una belleza real. No solamente es que se hable de ella, es que es una cualidad que es perfectamente apropiada para calificar
muchas de las formulaciones matemáticas o muchas de las formulaciones que utilizan un lenguaje matemático. Porque la cuestión del lenguaje, claro, es muy importante. Una de las diferencias entre el campo de las ciencias y el campo de las humanidades es una diferencia de lenguaje. Es el hecho de que las ciencias se apoyan en el lenguaje de las matemáticas y las humanidades no. Y gran parte de la incomprensión que tienen las humanidades hacia las matemáticas es un problema de lenguaje, es un problema de falta de familiaridad con el lenguaje de las matemáticas. Es un lenguaje diferente. Pero lo que es importante es el darse cuenta de que esa diferencia de lenguaje no implica una incomunicabilidad de los conocimientos. Al contrario, esos conocimientos se comunican, aunque se expresen en lenguajes que muchas veces no se entienden entre sí. Lo mismo es cierto desde el punto de vista del lenguaje de las humanidades. Una de las cosas que hicimos nosotros fue, bueno, es que el proyecto evolucionó a partir de aquella conversación, pedimos una beca, hicimos una propuesta de seminario y luego resulta que nos aprobaron el seminario, que era un seminario, lo que se llama un seminario universitario, o sea, no para un departamento, sino para toda la universidad. Y esos eran normalmente seminarios que tenían pues 12, 14 estudiantes. Y nosotros anunciamos el seminario con la descripción del curso y el programa de lo que íbamos a hacer, y cuando faltaba un mes para que empezara la clase nos llamó el que llevaba el registro de matrículas y nos dijo, no, llamo porque yo creo que probablemente queréis cerrar el curso. Y Dwight, que hablaba con ellos, dijo, pues no pensamos cerrarlo. Dice, bueno, es que se han matriculado ya 200 estudiantes. Entonces, despertó un interés enorme. Y lo que era interesante es que de esos 200 estudiantes había una buena parte que eran estudiantes que se especializaban en carreras de ciencias. Muchos de matemáticas, algunos en física, estaban otros en química, había estudiantes de ingeniería y luego los de humanidades pues hacían desde historia, filosofía, literaturas, lo que fuera. Y entonces hubo una sesión, bueno, hubo varias sesiones que fueron enormemente polémicas, porque claro, lo que pasaba es que en los distintos campos con los que se identificaban los estudiantes se veían regularmente cuestionados desde el otro campo. Y hubo una sesión que fue particularmente tormentosa, y esa sesión fue en realidad un ataque de los estudiantes de las humanidades contra los de ciencias, específicamente contra Dwight, por el uso de las metáforas, y específicamente por el concepto de infinito. Y entonces dice, pero ¿cómo puede usted decir que es un lenguaje riguroso cuando pasan estas cosas con el infinito? Y hubo ahí una gran discusión sobre el término infinito. Pero lo que fue muy claro fue que había una dificultad por parte de los estudiantes de humanidades en comprender lo que se comunicaba desde un lenguaje matemático, pero que había una dificultad correspondiente entre los estudiantes de ciencias en comprender lo que se contaba desde el otro lenguaje. Y la razón era que para los estudiantes que venían de las ciencias, normalmente el otro lenguaje era el lenguaje común. Entonces, cuando yo, por ejemplo, explicaba en el lenguaje común algo que no entendían, la conclusión de los estudiantes de ciencias es que no lo está explicando bien. Mientras que cuando pasaba algo equivalente y Dwight explicaba algo en matemáticas y los de humanidades no entendían, la conclusión que sacaban los de humanidades es que no lo entiendo. Era muy diferente. Es decir, la presunción era que todo lo que se expresaba en el lenguaje de las matemáticas llevaba una autoridad incuestionable, mientras que lo que se expresaba en otros lenguajes estaba siempre abierto al cuestionamiento y a la crítica. Pero este es solo un ejemplo de la forma en la que, a un nivel muy cotidiano, muchas veces esa incomunicación entre las ciencias y las humanidades viene de una dificultad de pasar de un lenguaje al otro. Y pedagógicamente, claro, eso es una cuestión importante y en el curso este se vio con mucha claridad. Muchas gracias. Sí. Sí, Dora, pues mi pregunta era un poco en torno, de manera burda, en torno a justamente lenguaje, logos y formas de racionalidad.
O sea, a mí hubo dos momentos que me resultaron muy apasionantes en la lectura del libro. Obviamente cuando refieres a Shakespeare y el tiempo como enemigo del cual solo se puede vencer a través del amor, ¿no? Cuando refieres el relato de Borges de la brújula y la muerte, donde vemos que las paradojas, ¿no? La paradoja de Zenón, dadas en una especie de abstracción de la racionalidad, tienen que ser corregidas por la experiencia vital de la venganza, del dolor, de la muerte. Y ahí yo pensaba en aquel curso que nos dio Javier Ordóñez también sobre la ciencia ficción y las narrativas, en las humanidades como una corrección de ciertas formas arrogantes de racionalidad. Y mi pregunta sería, ¿no? Si en este debate en torno al tiempo podríamos ver los momentos de arrogancia, ¿no? Racional de ciertas formas y, digamos, esta puesta en juego de lo que significa la experiencia del tiempo vital como una forma de corrección. ¿Se puede leer así o estoy haciendo una simplificación demasiado obvia? En el cuento de Borges es muy interesante porque, claro, la cuestión en el cuento de Borges, como en toda historia de crímenes, ¿verdad? En toda novela de detectives, es cuál es la verdad. Y lo único que dice el cuento es que, bueno, que no dice no dice exactamente que la paradoja de Zenón sea falsa o que sea equivocada. Lo que dice es que no sirve para navegar la realidad. Eso es lo que dice. Pero al final del cuento, y de manera muy borgiana, el cuento termina con una reapertura de la paradoja de Zenón. Porque lo que pasa es que al final vemos que Sherlock da un paso atrás, levanta el arma y dispara. Lo que no vemos es si el proyectil alcanza a Lonrot y no. Y en el momento en que tenemos a Sherlock con la pistola y a Lonrot enfrente, estamos otra vez con el arquero y la flecha y se reabre la paradoja de Zenón. Entonces, ¿qué pasa con el cuento de Borges? Borges muestra que sin ninguna duda para navegar determinados aspectos prácticos de la realidad, el acercamiento de esa lógica de Zenón no sirve. Pero al final recupera la dimensión que representa ese acercamiento. Entonces no la ve como arrogancia. Lonrot es arrogante. Es arrogante, pero es arrogante no porque piensa como Zeno, sino porque en el proceso de pensar como Zeno ignora los elementos de la realidad concreta, los pierde de vista. Entonces, el cuento no es una parábola moral en la que diga hay que apartarse de la lógica abstracta y lo que hay que hacer es mirar el mero mero. No, no, no. Lo que está diciendo es que si lo que uno quiere es llegar a tomar el autobús a la hora, la parábola de Zenón no funciona. Si lo que uno quiere es comprender las motivaciones, y claro, va subiendo de nivel las motivaciones del alma humana, entonces para eso no sirve. Para eso, es un poco como lo que pasa al principio de 100 años de soledad, cuando llega Melquíades al pueblo, ¿verdad? Y entonces llega con sus inventos y en un momento determinado llega con unos imanes. Y con los imanes se pasea por la calle y arrastra todos los clavos que salen de las maderas, las bisagras se salen de las puertas, las sartenes y las cacerolas los siguen por las calles y claro, José Arcadio está fascinado y le dice, véndemelos. Y el gitano se los vende. Y entonces José Arcadio dice, con eso voy a sacar el oro de la tierra. Y Melquíades le dice, para eso no sirve. Es un poco lo mismo. Es lo que está diciendo Borges, está diciendo, para eso no sirve. La cuestión es, ¿para qué sirve? O sea, no es una condena moral de la abstracción ni de la lógica, es otra cosa. Es una recuperación de todo un nivel de la experiencia que no puede ser dejado de lado para comprender el mundo en el que vivimos. Es más bien eso. No sé si Javier quisiera comentar algo. Vamos a preguntarle a Javier, que Javier se lo ha leído mejor que yo. Javier. Sí, no, yo me lo he leído muy bien, pero es bastante complicado hacer este tipo de consideraciones. Creo que la consideración que has hecho del lenguaje es fundamental, pero fíjate que tenemos un cierto reduccionismo, y es que siempre que consideramos que hablamos de ciencia, hablamos de matemáticas.
¿Entiendes? O sea, ese es el problema, digo, en este contexto que estamos viendo, lo cual tú me puedes decir, es que claro, yo lo he escrito con un matemático y además no solamente eso, sino que he puesto todos los apéndices que son enormemente interesantes, están hechos exquisitamente para apoyar la matemática de lo que en la primera parte se cuenta. Pero a mí te puedo decir una pregunta que me ha surgido en la lectura, que es una pregunta a la lectura de tu libro, y es decir, bueno, vale, uno cuando escribe, escribe de lo que quiere, ¿m? Salvo que haga una tesis doctoral y tienen un director y una coerción, digamos, institucional, a partir de escribir la tesis doctoral, uno escribe de lo que quiere. Después no es verdad, porque tenemos muchas deudas, ¿no? Y tenemos que escribir para proyectos de investigación, artículos peer review, en fin, todo este tipo de cosas. Pero nos hacemos la ilusión de que somos libres. Y entonces, pues yo estoy convencido que en este caso, cuando tú has escrito este libro, eras absolutamente libre. No era ficción, era verdad. Escribías de lo que querías. Pero una cosa que sobre nada y que me ha dejado muy pensativo es en la 10ª cala. Esa cala que no has escrito. Y mi pregunta es, si has pensado en ella o no. Porque puede ocurrir que la hayas desechado diciendo, esta cala no me gusta, este melón no me gusta ni para calar, ¿no? Y te voy a decir por qué lo he pensado. Porque, como he dicho, la primera cita me sorprendió, la cita de Prigogine. Y yo pensé, cuando comencé a leer y estoy describiendo la biografía de mi lectura, que tú ibas a entrar no en la matemática, sino en la física, y no la física matemática de Einstein, ni la física matemática de Newton, ni la física matemática de Galileo, es decir, no la mecánica en todas sus versiones, sino esa ciencia que, partiendo de la física, está mucho más cercana a la tradición de la física, es decir, de la naturaleza. Y ese recorrido lo hizo Prigogine, y por eso te lo digo, porque como tú lo pones al principio, pensé que es el tiempo de la biología. El tiempo, porque la biología también tiene tiempo. Tú lo aludes aquí permanentemente a las edades del hombre y no te voy a contar lo que ya has escrito porque me parecería inmoral por mi parte, ¿no? Es decir, contarte lo que ya has escrito. Pero hay un tiempo que la biología saca en el siglo XIX, en el momento en el que comienza a desarrollarse la biología como ciencia, que es lo que los geólogos llaman el tiempo profundo. El tiempo profundo es el tiempo que debate si la Biblia nos da una genealogía suficientemente adecuada o no. Y ese debate sobre el tiempo profundo se concreta en dos cosas que a mí me han llamado la atención siempre, y es, por una parte, el debate sobre la edad de la Tierra, es decir, qué edad tiene que tener la Tierra para que pueda haber habido evolución, que es lo que enfrenta a Lord Kelvin con Darwin, y otro que afecta a un autor que tú tratas aquí mimosamente, que es Nietzsche. O sea, Nietzsche está absolutamente irritado con determinados físicos prigoginistas, es decir, los antecedentes de Prigogine, porque consideran que hay un tiempo real en la física, que no hay un tiempo reversible. Y se enfrenta a Clapeyron y se enfrenta a Boltzmann, los insulta, considera que son unos mequetrefes, porque no se han dado cuenta que el mito del eterno horno es el que verdaderamente da sentido a nuestra existencia. Entonces yo, esas dos cosas, yo digo, esto es que, bueno, a lo mejor era un planteamiento pitagórico, su libro, y tenía que tener 9 calas, porque 9 es una raíz, una potencia perfecta de 3,
que a su vez es un número mágico en toda la cultura occidental, que es trinitaria. Entonces, como no le daba para 3 escalas, 9, pero 10 es un número miserable. Los pitagóricos decían que era un poco miserable el número 10 frente a los números. Entonces, mi pregunta es, ¿alguna vez pensaste meter una décima escala extra matemática? Porque fíjate tú, ahí aparece el debate de humanidades y ciencia todavía con tanta virulencia como la de la matemática. No sé si esa pregunta es impertinente, porque no es lo de la tesis doctoral, usted no ha escrito sobre esto, sino porque me ha parecido absolutamente fascinante porque lo pones a tiro. Es decir, es que muchos ingredientes de las otras 9 calas están aludiendo a eso. Hablas de la generosidad de la Biblia en la segunda cala. Hablas de todo lo que puede ser el mundo de las personas cuando hablas de Shakespeare, cuando hablas de... Bueno, hablamos mucho de Shakespeare, pero el uso que haces de Dante es fascinante. O sea, Shakespeare. El planteamiento de Freud. Esta especie de final lacaniano que tienes de Freud. Y sin embargo, ya te digo, yo lo he interpretado como que a ti te gusta el 9 y no el 10. ¿Sabes una cosa? Es que realmente es muy, muy, muy interesante que hayas planteado esto, fíjate. Porque efectivamente, me has hecho ver algo que no había visto nunca hasta este momento, y era hasta qué punto este libro este libro estaba escrito con un matemático y no voy a decir que era un ajuste de cuentas con las matemáticas. Pero sí que con los matemáticos. Pero sí que voy a decir que claramente esto creaba unos parámetros. Y es cierto que debería haber una décima escala. No tiene nada que ver con el 3 y con el 9. Tiene que ver con el hecho de que este era un final de recorrido. Lo que pasa es que no era el final de todos los recorridos. Y lo que tú me estás haciendo ver es que había ahí un recorrido que además era un recorrido que a mí me había ido tirando a lo largo del libro y que no proseguí al terminar la 9ª escala. O sea que nada, para la próxima edición le tendré que poner una décima escala. No, de verdad, estoy completamente de acuerdo. Y estoy completamente de acuerdo y además estoy de acuerdo en que al hablar de ciencias, pues se privilegia de una manera extraordinaria las matemáticas. O sea, y por eso el énfasis en el lenguaje. Muy cierto. No, pero fíjate tú, es que es fascinante, o sea, es bellísimo el libro, porque las matemáticas son unas ciencias especiales, no son cualquier ciencia. O sea, incluso los matemáticos tienen sociedades aparte desde el siglo XVIII o XIX, revistas especializadas en matemáticas desde esa época, forman colectivos, se reúnen, dan premios. No hay un premio Nobel de matemáticas, quiero decir. hasta en lo negativo son especiales. ¿No comprendes? Lo cual les duele mucho, porque se han inventado incluso leyendas de por qué no hay un premio Nobel de matemáticas. Tú las habrás oído si has vivido con un matemático, seguro. Entonces, desde ese punto de vista, son fascinantes, son seductoras. O sea, pero entonces yo digo, pero tú eres una humanista que me has puesto los dientes largos. Y te iba a escribir después de esta conversación para decirte, yo te mando información de este tipo de cosas, porque es que de verdad, bueno, es que lo trabajé en mi tesis, lo trabajé con Prigogine, lo trabajé con mi director español de tesis, que bueno, fue una persona que me influyó mucho porque entonces me enseñó a tocar el piano y entonces pues eso siempre es muy útil. Yo no sé si todos los directores de tesis enseñan a tocar el piano a sus dirigidos, ¿no? Pero realmente es un personaje curioso. Bueno, entonces yo pienso, si es que además lo dices, o sea, no necesito forzarte, es que es como un parto. O sea, el libro está embarazado de la décima cala. Yo, si quieres, hago de partera,
pero vamos, o sea, es algo... Te tomo la palabra. Te tomo la No, palabra. que es fascinante porque, vamos, yo he visto las discusiones de Nietzsche con la pared, porque nadie le hacía ni caso, pizca de caso. Pero él estaba enfadadísimo con los físicos que hablaban de la muerte térmica del universo. Es decir, es que no lo podían ni soportar. O sea, que hubiera una flecha del tiempo, que es exactamente como se llama, significaba que había Dios. O sea, eso no lo podía soportar, si lo había matado. O sea, no era necesario que... Los otros que no se les había ocurrido que había Dios como consecuencia de sus teorías físicas, incluso se comenzaron a interesar en el tema, diciendo, mira, este tipo que está loco, ¿verdad? Nos está diciendo aquí una cosa que no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, este tipo de provocaciones que tiene el tiempo, no solamente está en la matemática, está en la biología. Ya te digo, el debate de Lord Kelvin con Darwin. O sea, Lord Kelvin era anti-evolucionista porque no podía ver, el mundo no podía ser tan viejo. Es que la idea de temporalidad y vejez es distinta, pero en un momento determinado se funden. Ahora hablamos del universo como el Big Bang, ¿no? Y te dicen, es que la Tierra es un planeta que está a media vida. Y dice, bueno, menos mal, qué suerte, ¿no? Nos ha tocado media vida. Y dice, esa es una estrella muy vieja. No, esa galaxia pues, está nada. Y además este año le han dado mi Nobel a Penrose y lo de los agujeros negros, pues todo el mundo ya sabe de agujeros negros, o sea, todo el mundo. Estamos hablando temporalmente de todo. O sea, el tiempo no solamente es importante para entender nuestra posición en el mundo, en nuestro lenguaje cotidiano. Está, pero no, ya digo, no el tiempo de es muy tarde, vamos a cenar, bueno, vosotros a merendar, pero yo a cenar, ¿no? Dentro de poco. No, es que todo está teñido temporalmente, ¿no? Todo está teñido. Eso de que el futuro no existe y el pasado no existe, solamente existe el presente. Bueno, es una forma de hablar muy bella, ¿verdad? El Aristóteles que tú desgranas también en la física, ¿no? Mira, nosotros vivimos en los tres tiempos. En los tres tiempos. El ser humano tiene ese privilegio. Es decir, ¿quién me dice a mí que yo no soy contemporáneo de Shakespeare? ¿No? Es lo de Quevedo, ¿no? O sea, yo me reúno con mis amigos muertos y nos reunimos con los amigos muertos y hablamos con ellos. Y algunos que ni siquiera sabemos si han existido, como Homero, ¿no? Pero nos reunimos con ellos porque vivimos el pasado, pero no vivimos el pasado con nostalgia, sino cotidianamente. O sea, ¿quién me dice que Shakespeare no vive? O sea, vamos, por favor, por favor. ¿Quién me dice que Cervantes no vive? ¿Quién me dice que Baudelaire no vive? Estas cosas este poema que tú pones, ¿no? O sea, este tipo de cuestiones hace que y el futuro, nosotros vivimos en el futuro, completamente. O sea, todos los movimientos del antropoceno son de futuro. El antropoceno es uno de los más maravillosos mitos que hemos puesto en marcha, porque nos permite hablar de futuro, como si fuera presente. O sea, hemos disuelto, nos hemos temporalizado tanto que hemos devorado el pasado y vivimos en el futuro. Entonces, es lo contrario. El pobre Aristóteles podríamos llamarle a capítulo y decir, mira en qué ha quedado tus cosas. No sé, bueno, es una sugerencia, nada más. Pues imagina. No, pues te tomo la palabra. Sí, te tomo la palabra y además estoy de acuerdo en lo de ese marco matemático que sin ninguna duda acota el libro, sin ninguna duda. Y estoy de acuerdo en que esa décima cala está por escribir. También en lo que dices de hasta qué punto lo hemos temporalizado todo. Borges habla de esto cuando, me parece como epígrafe en el libro, cuando dice, el tiempo es la sustancia de la que estamos hechos. Esto es epígrafe, ¿verdad? Lo dices, te acuerdas bien.
lo pone como epígrafe, exactamente. Pero ahí acaba diciendo, pero yo desgraciadamente soy Borges. Pues muy buenas, muy buenas. Sí. Y él vuelve sobre lo que tú has planteado, la cuestión esta de la relación entre el pasado, el presente y el futuro. Y hay en uno de sus cuentos que se llama El Sur, hay un personaje que viaja, tiene un viaje que es difícil decidir si es un viaje imaginario o un viaje real, pero viaja hacia el pasado. Y entonces en un momento determinado está esperando a que llegue el tren y están en un café al lado de la estación y está mirando un gato. Y el gato es un gato que él conoce porque siempre está en ese café cerca de la estación y es un gato que se deja acariciar. Y entonces el personaje que se llama Dalman estira la mano y empieza a acariciar el gato. Y entonces dice, sí, pero ese contacto era ilusorio, porque el gato vive en la eternidad del instante y nosotros solamente en la sucesión. Entonces, esa idea, que es claro, tú lo que estás proponiendo es el tiempo del gato. Y cuando enseño este cuento, yo les digo, bueno, fijaros bien en el gato time, o sea, en el tiempo del gato, porque eso es una alternativa a nuestra manera de vivir el tiempo y sobre todo ahora. Y interesante también lo que dices del antropoceno, como un gran invento, un nuevo mito que nos permite pensar en el futuro y situarnos en el futuro, que también es cierto. Sí, yo Muchas creo que gracias. nunca en la historia de... Perdón, Dora. Adelante, Javier, adelante. No, que nunca en la historia que yo recuerde se ha vivido el futuro con tanto carácter doméstico, ¿no? Es decir, vamos a modelar el futuro, ¿no? Vamos a hacer cosas para que el futuro sea amable, para que nuestra casita del futuro sea amable, ¿no? Y bueno, es algo fascinante. Perdón, Dora. No, en este tenor quería yo simplemente comentar, ¿no? Efectivamente, que vivimos en estos 3 tiempos y parece que el futuro hoy día se ve como de esta manera, en la naturaleza evanescente y elusiva del tiempo, ¿no? Uno no puede dejar de pensar en el futuro, ¿no? Y lo señala además en el libro desde la primera cala, cuando habla de Aristóteles, ¿no? En este tema de la esperanza, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gustaría simplemente plantearles qué piensan ustedes de esta nueva forma de pensar el futuro en relación con la espera o la esperanza de la que hablaba Aristóteles, ¿no? Y de la que habla Beatriz en su primera cala, ¿no? Desde su primera cala. ¿Cómo pensar este futuro desde cómo se articula o cómo se articularía o si se podría articular desde esta perspectiva, digamos, esperanzadora, no sé? Mira, es interesante, porque, bueno, cuando Agustín habla de la esperanza, o sea, es el modo de conciencia del futuro. Es interesante porque en este momento yo trabajo un poco sobre el tiempo y he trabajado mucho sobre las utopías. Y desde este punto de vista es muy interesante este momento porque precisamente es un momento en que se habla del futuro, pero siempre en el marco o con frecuencia con el marco de una destrucción inminente, ¿verdad? La sexta destrucción masiva de especies. A partir de ahí el antropoceno, las amenazas del cambio climático, si nos quedan 7 o si nos quedan 10 o si nos quedan 15 años antes de que el planeta se vaya al diablo y quién sabe lo que va a quedar después. O sea, hay toda una rama apocalíptica, pero junto a esto hay una enorme proyección de futuro, porque desde el punto de vista de lo que es el pensamiento utópico, para que florezca tiene que estar en un callejón sin salida. Entonces, desde muchos puntos de vista estamos en un callejón sin salida por la cuestión del marco del cambio climático y de la extinción de las especies y de la contaminación y todo lo demás. Entonces, es un momento, pero absolutamente perfecto para un gran horizonte utópico. Y ahí es donde entra la cosa de la vida hacia el futuro. O sea, en este momento la pulsión hacia el futuro tiene una fuerza extraordinaria. Yo creo que es eso a lo que se refería, Javier cuando hablaba de la relación entre el antropoceno y el futuro. Es un gran momento para las utopías y las utopías en este momento se tienen que situar en el futuro, pero en un futuro que además permita el futuro mismo, porque la alternativa es la destrucción de todo. Sí, yo estoy muy interesado en ese tipo de cuestiones y luego la relación entre utopía y futuro es clave. Me interesa mucho que hayas trabajado sobre esas cuestiones porque, fíjate tú, hay
hay dos maneras de ver el Apocalipsis. El Apocalipsis de San Juan, ¿no? El Apocalipsis que es el Valle de Josafat. Yo cuando fui a Jerusalén quise que me llevaran al Valle de Josafat y cuando llegué dije, aquí no cabemos todos, es imposible. O sea, es los miles de millones de personas que pasamos por el planeta. Dicen, no, pero es que están muy apretados, ¿no? O sea, aquí estarán todos muy apretaditos. Y después está el otro apocalipsis, que es el apocalipsis de acabemos con esta sociedad y creemos una nueva Jerusalén. Es decir, el apocalipsis que tenían los revolucionarios franceses en el siglo XVIII cuando querían cambiar el mundo y hacer una nueva sociedad partiendo de cero, ¿no? La idea está, el mito del punto cero, del kilómetro cero, del año cero, del año 1 de la República, que va a modelar todo ese tipo de cuestiones. Bueno, pues ahora tenemos otra noción que es complementaria y que tú la has mencionado. Estoy totalmente de acuerdo contigo y es que es la primera vez desde el año 50 del siglo pasado que el ser humano cree tener la capacidad de destruir todo. Porque si uno se remonta de 50 años antes, o sea, si uno va 50 años antes de ese 1950, para destruir todo había que intervenir Dios, los marcianos, o sea, algo externo. Pero a partir de los años 50 se genera una literatura apocalíptica de la destrucción total. Es decir, pero ahora somos nosotros los que podemos destruirla. No necesitamos a Dios, no necesitamos el Valle de Josafat, no necesitamos el Apocalipsis de Juan. No hay que echar mano de ese tipo de cosas. Solitos nos servimos para hacer este tipo de cosas. Y eso que entró en el año 50 no ha abandonado la cultura y la literatura y la política y todo, incluso la ciencia, desde entonces. O sea, lo de la antropoceno es un episodio más. O sea, es sencillamente que hemos refinado el modelo. Es decir, hemos refinado el modelo de la desesperanza y de la necesidad de utopía. O sea, que estoy totalmente de acuerdo contigo que el terreno abonadísimo para un nuevo planteamiento utópico. Y lo que tenemos que hacer es ser capaces de detectar cómo se está construyendo esa utopía. Es en el imaginario, ¿eh? Y fíjate que en ese contexto la pandemia tiene un papel que todavía no se ha terminado de evaluar. No, porque claro. la pandemia es otro elemento ya, además que ya está aquí. No hay que esperar 15 años a que se torrefacte el planeta o se inunde completamente. No, ya ahora tenemos esa especie de ensayo general de lo que es el fin de los tiempos. Entonces, claro, como digo, ante la situación de callejón sin salida es la situación ideal para formular utopías, porque lo que hace la utopía es precisamente saltar el callejón y crear un horizonte nuevo. Entonces, la cuestión está en hasta qué punto, o sea, cómo van a ser los nuevos tiempos y si somos capaces de crearlos, pero este es un momento realmente extraordinario desde este punto de vista. Totalmente de acuerdo. Así es. Pues muchas gracias. Este conversatorio ha sido de una inmensa riqueza. Vamos cerrando por la cuestión del tiempo, sin antes insistir en la lectura de este libro, Tras las huellas del tiempo, 9 calas, de Beatriz Pastor y Dwight. Muchas gracias Beatriz, muchas gracias Javier y muchas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos esta tarde.